Acompáñenme a descubrir lo que le pasó a los cuidanderos en una iglesia por la noche. Dos relatos de miedo que los van a dejar desconcertados. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Bienvenidos. Prepárate para escuchar relatos nocturnos. Como ya le he mencionado anteriormente en el canal, en las iglesias rondan presencias paranormales. De hecho, podría ser el mismo enemigo el que quiere correr a las personas de ahí. En esta ocasión, volveremos a aquella iglesia donde anteriormente asustaron a mi mamá y también a varios de mis amigos. Pónganse cómodos nocturnos y así recrear en su mente los escenarios que hoy les voy a contar en estos relatos. Bienvenidos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita y así estar al tanto de los nuevos relatos de miedo nocturnos. Como lo dije anteriormente, este relato tiene lugar en una zona rural en El Salvador. Un relato 100% real, en el cual los protagonistas son José y Omar, dos de mis amigos que solían ir a cuidar a este sitio en la noche. A aquella iglesia o capilla en el campo solía ir mucha gente a cuidar, debido a que era fácil que algún ladrón quisiera robarse las cosas que ésta tiene, cosas de valor. Por lo tanto, como lo mencionaba anteriormente, los hombres se turnan de noche para ir a cuidar. En aquella ocasión, había ido mi amigo Omar y José, y dos más, es decir, 4 personas. Aquella iglesia tiene un gran predio. A un costado tiene un salón y al frente, al final de este, se encuentra el convento, el cual tiene un largo corredor con 4 puertas de metal, 4 puertas modernas al estilo de hoy en día. Otra cosa que cabe destacar es que aquella iglesia tiene el campanario en la parte de afuera, o así lo solía tener antes de que fuera renovada. También, las ventanas de esta tienen ciertos agujeros para que pueda ser así el templo sea ventilado. Aquella noche, José y Omar se habían quedado a dormir, donde el coro se ubica para cantar en las misas. Eran más o menos las 11 de la noche, cuando de pronto un ruido llamó la atención de ellos. Ellos ya dormían, pero aquel ruido fue tan fuerte que ellos se despertaron. Todos se dijeron, ¿y eso qué fue? Entonces, ellos pensaron que a lo mejor había sido algún animal que andaba en los alrededores, ya que aquel ruido venía de allá, de aquellas puertas del convento, aquellas puertas de metal. Ellos continuaron descansando, pero al lapso de unos minutos, nuevamente aquel ruido, y en esta ocasión se escuchaba como si algo o alguien le pegaba grandes golpes a estas puertas. Las 4 puertas sonaban muy fuerte, a lo que los cuidanderos se levantaron rápidamente para ir a ver qué era lo que estaba pasando. Ellos abrieron la puerta de un costado de la iglesia, pero al ir a ver, allá no se veía nada, todo estaba en calma. Ellos dijeron, ¿pero qué habrá sido eso? Un poco atemorizados, volvieron nuevamente a entrar, ya que aquellas puertas todas se encontraban cerradas y no había ruido alguno en el corredor. Cuando ellos entraron nuevamente a la iglesia, otra vez, aquel ruido en aquellas puertas comenzó de nuevo. Era un ruido bastante fuerte. Ellos pensaban, ¿otra vez eso? ¿Y qué es? Se asomaron a las ventanas, las cuales tenían agujeros para ver hacia afuera, pero en aquel corredor no se podía ver nada, solamente la oscuridad de la noche. Ellos estaban un poco asustados y se preguntaban qué podía ser. Después se recordaron que de la parte de adentro de la iglesia se encuentran los interruptores de los reflectores que alumbran hacia ese sitio de la iglesia. Rápidamente, Omar y José se dirigieron a estos y los encendieron. Cuando aquel sitio quedó iluminado,
el ruido de aquellas puertas cesó. Ya no se escuchaba, porque parecía como si aquellas puertas las agarraban a patadas o incluso les pegaban con algún palo o algo similar. Ellos seguían viendo a través de las ventanas, pero en aquel sitio no se veía nada, a lo que ellos se quedaron bastante desconcertados porque no tenían idea de qué pudo haber sido. ¿Y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Qué pudo haber estado allá afuera esa noche? ¿Qué pudo haber sido lo que estaba golpeando aquellas puertas fuertemente? Yo en lo personal no podría decir o incluso descifrar qué había ahí, pero sí, en las iglesias por las noches rondan las presencias extrañas. En el segundo relato tenemos de protagonista al papá de José junto con otros cuidanderos. Cuenta José que su papá, Efraín, había llegado a cuidar entre una de tantas noches también a esta iglesia. Pero en esta ocasión, él no se quiso quedar dentro del templo debido a que había un calor horrible. Él tenía la costumbre de poner una hamaca allá enfrente en el corredor del convento. Él siempre se quedaba al final de este corredor, justamente enfrente del campanario de aquella capilla o iglesia. Él se había quedado también con otros 2 cuidanderos más. En esta ocasión eran 3 personas las que cuidaban. Ya eran más o menos las 10:30 p.m. cuando de pronto don Efraín escuchó algo extraño, algo que provenía del campanario. Y como lo mencionamos, el campanario se encuentra en la parte de afuera de esta iglesia. Don Efraín dijo: pero ¿y ese ruido qué es? Porque parecían como pasos. Él despertó después a sus otros 2 compañeros, y todos se agacharon donde estaba el muro o pasamanos del corredor, para ver qué era aquel ruido que se escuchaba. Cuando ellos afinaron su vista en la oscuridad de la noche, claramente pudieron ver que en el campanario de aquella iglesia, justamente en el segundo nivel, ya que este tenía 3 niveles, una sombra negra iba subiendo lentamente hacia donde estaba la campana. Ellos se preguntaban: ¿y eso qué es? Ellos pensaban que a lo mejor sería algún loco o algún vecino que andaría en el lugar, pero no podían distinguir quién podría ser. Y la sombra de aquel hombre se encontraba en el campanario y claramente parecía como si intentaba tocar la campana, pero a lo mejor no podía. Aquel hombre se estuvo quizás ahí unos 15 o 20 minutos parado en el tercer nivel de aquel campanario, y siempre ellos veían como si quería tocar esta campana, pero por alguna razón no podía. Ellos, a voz baja entre susurros, hablaban entre sí: ¿y eso qué es? ¿Quién podrá ser? Y dijeron: si ese que está ahí se llegase a bajar y querer entrar a la iglesia o venir aquí al convento, lo vamos a tener que enfrentar. Pero después, aquella sombra de aquel hombre comenzó a descender lentamente por aquel campanario. Tener en cuenta que para llegar al segundo nivel de este se necesita una escalera. Lo raro fue que aquella sombra o aquel hombre de una vez cayó al suelo desde el segundo nivel o segundo piso del campanario. Ellos sentían que su corazón latía a 1000, su piel estaba eriza, y pudieron ver cómo aquel hombre alto, de todo de negro, comenzaba a avanzar hacia el lado de abajo a la calle principal del vecindario. Lo raro fue que cuando salió del predio de la iglesia, aquella sombra o aquel hombre no abrió el zaguán o portón de esta, sino simplemente parecía que la había traspasado, y luego salió en dirección al pueblo, es decir, al lado derecho de aquella iglesia. Los 3 se quedaron con mucho miedo y se preguntaban qué podía ser, porque lo más extraño fue que no había abierto el zaguán o portón, sino solamente lo había traspasado.
¿Y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Qué o quién podría ser aquella sombra? Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Y si tienen un relato que deseen contar, lo pueden dejar acá o también enviar a mi correo electrónico. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Muchas gracias por el apoyo y hasta la próxima.